Buenas tardes, han escuchado al Octeto de Plácido en su estreno mundial y han tocado Suspiros de España. Un fuerte aplauso. Llevamos toda la semana trabajando aquí y todo llega a su fin, o sea que hoy van a escuchar ustedes el concierto de clausura. Ha sido una semana preciosa, como todos los años, y en esta semana se han dado cosas muy bonitas, cosas tan bonitas como ver que en el curso había una niña de 8 años junto a un señor de 20 y pico, digamos. Es de las pocas actividades de la música en la que pueden colaborar, por ejemplo, una niña con un señor mayor, y es precioso. Durante toda la semana en los pasillos se ha vivido un ambiente maravilloso de gente que quiere mejorar, de gente que quiere aprender. Bajas de última hora que le han cambiado el horario de concierto a una banda de varios alumnos y no han podido estar. Y aquí pues también nos ha afectado, por eso Simón nos tiene que echar una manita, porque tenemos varias bajas. Venga, vamos allá.
continuación ahora se suman a nuestra orquesta el resto de alumnos del curso. Vamos a hacer en la versión de ensemble de saxofones. Casi siempre suelo decir que la música realmente es uno de los artes que más directamente llega a la sensibilidad, a la emoción, y a mí me suele gustar mucho que los niños, cuando trabajan, se pongan en situación según el tipo de música que están tocando, si estamos tocando música barroca como antes, o ahora que vamos a tocar, por ejemplo, una música que es como muy profunda, que parte de una situación bastante dramática, y van a ver ustedes, espero que consigamos que se pongan ustedes también en situación. Yo les decía, imaginaos que tras esta tragedia, allí en una gran plaza de Japón, se está haciendo un homenaje. La Benjamina del grupo, Zaira Cousa. Un aplauso para Zaira, por favor. Martín Rodríguez. Quiero agradecer a mis colegas, a Lítore, Judith, Nicola, Roberto, David Salleras, que ya no está, también Cristian Viz, que se fue hoy también. De verdad que sois familia para mí y me estáis ayudando muchísimo y os lo agradezco muchísimo. Y también por otra parte al Centro Cultural, que siempre están con nosotros. Ángel, Roy, Dani, Ana, nos ayudáis muchísimo en la cafetería, Antonio de la banda. Es impresionante esta semana toda la gente que está involucrada en este proyecto. Y Nievi, como Joao Pedro, como David, como los Lítore, que son gente pues punterísima a nivel, ya podemos decir, mundial, y los podemos disfrutar aquí toda la semana. Pues vamos a cerrar el curso interpretando esta pieza de Gustav Holst, que espero que les guste. Muchas gracias a todos por venir, y a mí siempre me gusta recordar a los padres que somos tres en esta pelea. Está él o la artista, luego están los profesores y luego está el padre, la madre, tío, tía, abuelo, abuela, que empujan cuando en casa da pereza.